de la Comisión de Salud del Senado. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se han recibido en la Secretaría de la Comisión 3 nuevos proyectos de ley que son de competencia de la Comisión de Salud. El primero es un proyecto en segundo trámite que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas. El segundo está también en segundo trámite constitucional, modifica la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles el acceso a los recintos que indica. Y el tercero está en primer trámite constitucional y se refiere a la regulación de ensayos clínicos de productos farmacéuticos. Luego, en el tema de las comunicaciones, he recibido una del presidente del Club Deportivo Coilaco de Temuco, con que adjunta un documento en que explica detalladamente la compleja situación en que se encuentra ese club por un proyecto de una calle que va a atravesar la cancha en que practican deporte desde hace muchos años y solicitan el apoyo de la comisión ante el municipio. Luego, hay una petición de don Joel Arévalo, que señala que la ley 21.198, que entrega la facultad a Senabast para intermediar en la compra de medicamentos para farmacias independientes, no estaría funcionando, según lo que ha podido observar en entrevistas con dependientes de farmacias adheridas a ese convenio. Solicita tener presente esa anomalía y, si es posible, informarle alguna novedad que se produzca al respecto. Luego hay una comunicación del investigador de la biblioteca, don Eduardo Goldstein, que responde a una petición de esta comisión sobre el proyecto relativo a la resistencia a los antimicrobianos y remite un informe elaborado por don Rafael Torres de la biblioteca sobre mecanismos y efectos de la resistencia a los antibióticos. También comunica que el documento base será complementado por otros informes más específicos en el ámbito de la industria agropecuaria, el medio ambiente y la medicina. Luego, el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades comunica en representación del presidente de esa asociación que los municipios de Chile, en su interés por la promoción del acceso al agua potable como un derecho humano, ven necesario participar en la discusión del proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable. Enseguida hay una comunicación de la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, la profesora María Soledad Cisternas, que ha estado presente en esta comisión, sobre que adjunta un conjunto de preguntas elaboradas por el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad para que el Estado de Chile elabore su informe para el año 2021. Esas consultas se refieren al proyecto de ley sobre salud mental. Debo decir que me llama la atención que una solicitud de esta naturaleza sea dirigida a una comisión del Congreso, porque en realidad el que dirige las relaciones internacionales es el presidente de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, hay una nota del vicepresidente ejecutivo de ASILFA, con que comunica que don Julio Jiménez ha sido designado como nuevo presidente de esa asociación para el periodo 2020-2022. Esa es la cuenta, señores senadores. Luego, a esta sesión han sido invitados a exponer sobre el primer punto de la tabla don Fernando Mardones y doña Alicia Gallardo, directora de Cernapesc. También participan, porque han sido invitados a intervenir, a participar en el debate, doña Marisa Coipo, doña Fabiana Pierre, don Jaime Labarca y don Marcelo Wolf. Sobre la cuenta, esta solicitud que hacen de apoyo respecto al municipio me llama la atención que llegue a nuestra comisión. Sí. Porque como que no es muy pertinente para que veamos para dónde la canalizamos. Sí. Sí, yo quiero solicitar, Presidenta, que se oficie al Ministerio de Salud, porque en Quellón se está construyendo un centro hospitalario, un nuevo hospital, que la información que tengo que va en un avance de un 80%. Pero desgraciadamente las obras complementarias para que la gente tenga acceso al hospital y otras, no se ha iniciado nada. No va a hacer cosas que vamos a construir un moderno hospital y lo tengamos allí construido y sin uso, por falta de ingreso o de conectividad al hospital. Obras complementarias que estaban consideradas del orden de los 5.000 millones de pesos
Estas ya deben de haber subido, pero la inversión que se está haciendo es bastante cercana a los 100.000 millones en el costo del hospital, así que me gustaría saber qué medidas se están tomando. Acordamos oficiar para ver en Por qué favor. situación están las obras complementarias. Y la otra, Presidenta, Unánimemente. Sí, senador. y la otra es, por inquietud de algunos colegios profesionales, sobre el código sanitario. ¿Cuándo se va a ver estas profesiones, si van a ingresar o no al código sanitario? Veterinaria, TENS, nutricionista. Hay varias profesiones que que han solicitado y están en un proyecto de ley. En eso, ¿se acuerdan que estábamos esperando una propuesta del Ejecutivo? Entonces podríamos oficiar solicitando el pronunciamiento del Ejecutivo respecto del tema, cuando se va a hacer una propuesta concreta que permita incorporar las distintas profesiones que lo han solicitado al Código Sanitario. Carolina, una duda de curiosidad. ¿Dónde está usted en este momento que veo una suerte de hangar? Estoy en el aeropuerto de Punta Arenas y un ratito más tomo el vuelo para allá. ¿A qué hora sale el avión? 11:45. ¿Vaya a estar entonces en la tarde? Ah, ya. Sí. Bueno. Oye, y lo otro, Presidenta, la Comisión Mixta de Salud, la Comisión de Presupuesto, se trasladó para el día jueves, desde las 3 hasta las 20 horas. Entonces el Ejecutivo me dice que va a estar con todos sus asesores allí, si podíamos postergar la sesión de la mixta. Sí, pues será a la misma hora, obvio. Para el próximo jueves, ¿no es cierto? Y tenemos que ir a esa reunión todos, yo creo. No, por supuesto que sí. Hay que ir todos. A las 3 de la tarde al final. Sí. Ya. Yo le he pedido al Ejecutivo que yo sé que no iba a haber problema, le dije, pero sí que llegáramos afinados con todos de acuerdo con los asesores, y no estemos perdiendo el tiempo 1 hora y media discutiendo un medio inciso. Que por lo menos avancemos en 2, 3, 4 puntos. ¿Ya? Ok. Y lo último que quería decirles es que para la próxima sesión invitemos al grupo que está trabajando el tema de reforma de ISAPRE y FONASA. El grupo que formó el Ministerio de Salud, que queden invitados para la próxima para darnos cuenta del estado de avance y ahí veamos si es que va a pasar algo con eso y si no retomamos nosotros la tramitación de nuestras propuestas. Ok. Con eso hacemos pasar, Fernando, a nuestros invitados para... Presidenta, ¿me permite una sugerencia? Esta solicitud del Club Deportivo, ¿por qué no se la transmitimos al Ministerio del Deporte? ¿Ya? ¿No es cierto? Me parece. Ahí están ingresando los... ¿Cómo están, Jaime? Fernando. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar. Saludamos a Jaime, a Marcelo, a nuestros asesores, a Alicia, Fernando también. Vamos a partir con la continuidad en la tramitación del proyecto de resistencia a antimicrobianos. Ahí la sesión pasada había quedado pendiente escuchar a Fernando Mardones y a Alicia Gallardo, así que le vamos a dar la palabra a Fernando primero para que se pueda pronunciar sobre el proyecto. Ok, ¿me escucha bien, senadora? ¿Y el resto? Te escuchamos perfecto y vemos la presentación. Ya, qué bueno, muchas gracias, buenos días. Para mí es un honor, digamos, como académico, estar frente a la Comisión de Salud para discutir este tema tan relevante. Desde la Universidad Católica tenemos una escuela de medicina veterinaria que participa activamente en investigaciones con el uso antimicrobiano, resistencia antimicrobiana, y no solamente la Escuela de Medicina Veterinaria, sino que también la Escuela de Medicina, y en forma interdisciplinaria con otras facultades y carreras. Yo lo que quiero mostrarle a ustedes es una perspectiva del tema del uso de antimicrobianos en animales en Chile. Yo creo que también agradecemos mucho la invitación en la discusión de nuestra profesión como médicos veterinarios. Yo creo que definitivamente tiene que haber una mirada integrada entre las diferentes disciplinas. Es un tema,
como lo mencionó el doctor la semana pasada en su presentación, transversal, que está en todos lados, desde la casa, en las mascotas, en el medio ambiente, y por lo tanto requiere del trabajo mancomunado de diferentes áreas de este tema. Yo quiero comenzar recordando los 5 objetivos del Plan de Acción Global de Resistencia Antimicrobiana, que se ha mencionado, ¿no es cierto?, y que se ha tomado acuerdo en los países miembros que reúnen la OMS, la FAO y la OIE. En primer lugar, aumentar la conciencia y comprensión en la comunicación, educación y entrenamiento con respecto a RAM. En segundo lugar, fortalecer el conocimiento y la evidencia base a través de la vigilancia e investigación. En tercer lugar, reducir la incidencia de las infecciones a través de la sanidad, higiene y medidas de prevención de las infecciones. En cuarto, optimizar el uso de antimicrobianos en salud humana y animal. Y finalmente, desarrollar inversión en nuevas medicinas, herramientas de diagnóstico, vacunas y otras investigaciones. Y aquí es importante, creo yo, en el tenor de lo que por lo menos el documento que recibí, que es el proyecto de ley, creo que el objetivo 4 es el que se aborda en forma muy enfática, ¿no? Sin embargo, es importante verlo de esta perspectiva global, ¿no es cierto?, de los 5 puntos que se mencionan aquí, que creo yo que es la dirección que uno podría recomendar o sugerir también en esta nueva propuesta. Yo les quiero mencionar, digamos, esta es una visión de la clínica, ¿no?, del médico veterinario, y también aplica para la salud humana, evidentemente, que cuando uno ve el proceso de enfermedad, ¿no?, uno, antes de que incluso la gente genere algo en el organismo, y ustedes lo saben bien, hay determinantes sociales, ambientales, factores de riesgo propios de la infección, ¿no es cierto?, y de protección, que son justamente antes de la detección, incluso por pruebas de diagnóstico, y el desarrollo de la fase clínica, preclínica, clínica, incluso postclínica, ¿no? Y nosotros en medicina lo que hacemos es generar intervenciones en cada uno de estos niveles para poder resolver este tema de salud, ¿no? Y es así como nosotros entendemos el proceso de intervenciones primordiales, que son aquellas que tienen que ver con la estructura, ¿no es cierto?, de una sociedad o una población animal. En este caso son intervenciones que tienen que ver con el ambiente, aspectos sociales, económicos, culturales, importantes, ¿no? Porque ellos llevan a la prevención y aparición de desarrollo de factores de riesgo, ¿no? Por tanto, es como la base, ¿no?, el cimiento de un sistema. En segundo lugar está la intervención primaria, y que tiene que ver con aquellas intervenciones que conducen, ¿no es cierto?, a minimizar la exposición de la enfermedad a través de la promoción de la salud, ¿no? Y aquí esto es importante porque esto es lo que enfocan con el Plan de Acción Global anteriormente, con reducir las infecciones, es reducción de la incidencia de los nuevos casos de una enfermedad. Después, cuando el proceso ya está instaurado, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos las intervenciones secundarias, y que tienen que ver con la detección y tratar el proceso patológico en una etapa temprana, para que el tratamiento sea lo más eficaz posible, ¿no? Y aquí nosotros hablamos ya de medicina preventiva, pero aquí nosotros apuntamos a reducción de la prevalencia, de la cantidad de enfermedad, no de la incidencia de la enfermedad. Y finalmente, tenemos la intervención terciaria, que tiene que ver con la prevención del rebrote de la enfermedad, el deterioro de un individuo o un animal. Y aquí nosotros estamos hablando de un aspecto de minimizar el impacto de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, si uno lo entiende, ¿no es cierto?, por lo menos como uno ve este boletín que pudimos revisar, el enfoque principal afecta, digamos, a esta etapa de intervención, ¿no?, la intervención terciaria. Pero creo yo, y por lo menos lo que uno entiende, es que hay todo un mundo detrás que llega, ¿no es cierto?, a esta etapa final. Y por lo tanto, hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿no?, del proceso de lo que es la enfermedad, que tanto en medicina humana como veterinaria ocurre con este tipo de condiciones. Yo, en mi caso particular, he trabajado mucho con la industria del salmón, diríamos que desde la epidemia del virus ISA. Yo hice mi doctorado en epidemiología veterinaria en UC Davis, cuando ocurrió el brote del virus ISA, ¿no es cierto?, que tanto la directora nacional también lo vivió, digamos, en forma muy, muy propia. Y nosotros, a partir de ese entonces, hemos estado tratando de establecer sistemas de vigilancia de enfermedades, ¿no? ¿Cómo podemos reunir estos diferentes aspectos
para poder abordar en forma adecuada las enfermedades. Y hemos llegado junto con la FAO, con la OIE, que también me ha tocado trabajar como asesor, digamos, experto en epidemiología de enfermedades, a este checklist de 12 puntos. Pero esto aplica para todo, ¿no? Aplica para todos los componentes de salud, ¿no? Discúlpenme que esté en inglés porque muchas veces me ha tocado presentar en otros lados, pero quiero partir con que en primer lugar uno establece una vigilancia con respecto al propósito porque yo vigilo ciertas enfermedades. Yo tengo que definir una población, tengo que entender si las enfermedades se agrupan o no en la población, cuál es mi definición de caso, de brote, mi estrategia de muestreo, qué pruebas de diagnóstico voy a utilizar, una metodología para evaluar todo lo anterior, cómo hago la recolección de datos, la validación, la calidad, ¿no es cierto?, de verificar la calidad del trabajo, la capacidad humana y la vigilancia en una big picture, ¿no? O sea, tener presente de que lo que nosotros hacemos en forma local tiene una implicancia a nivel global, ¿no? Eso tiene que ver con lo que es hoy día el concepto de salud planetaria, ¿no? La importancia de abordar un tema local para un impacto global. Y es así como nosotros hemos ido trabajando en todo esto. Lamentablemente, y aquí hay una diferencia importante y la experiencia de Senapesca es muy, muy relevante, el Servicio Agrícola y Ganadero solamente registra o hace público la venta de antimicrobianos. Y aquí hay un tema importante porque se genera un punto de inflexión el año 2017, donde antes de ese año, ¿no es cierto?, teníamos toneladas importantes de antimicrobianos que se comercializaban a nivel del gremio o la producción acuática. La producción terrestre tenía, digamos, un nivel menor. Sin embargo, a partir del 2017, esto prácticamente se invierte. Y hoy día la venta de antimicrobianos en la producción de animales terrestres es mayor que la de acuáticos, y ahí seguramente la directora va a dar las razones del por qué esto ha sucedido, y aquí hay un trabajo fuerte que yo también quiero remarcar. Y aquí también es importante este otro aspecto. Fíjense el consumo de mascotas. Son 3 toneladas, 2 toneladas por año. Pero fíjense el rol importante que juegan las mascotas en las casas, ¿no? Aquí estamos hablando de una variedad de antimicrobianos que, a diferencia del sector de producción animal, es mucho más amplio, más parecido a lo que se utiliza en la medicina humana. Y aquí también yo creo que no se entiende bien, o se hace esta diferencia entre lo que es la producción animal, el uso antimicrobiano en producción animal y el uso antimicrobiano en animales de compañía. Ahí hay un tema muy, muy relevante que yo creo que no se ha abordado del todo y que tiene que ver con cómo se está utilizando ese antimicrobiano que es más parecido a la situación de la medicina humana, ¿no? No quiero detallar en cuanto al tipo de clase antimicrobiano, pero lo que quiero mencionar acá es que a pesar de que esta información está transparentada y está disponible, nosotros en investigación y en epidemiología poco podemos entender del uso de antimicrobianos en Chile si no tenemos una información que permita entender en qué contexto se utilizan. Simplemente el dato de venta de antimicrobianos nos da la visión de qué tipo de antibióticos se utilizan, cómo es su uso en el tiempo, pero la verdad es que más allá de eso, no podemos tener un entendimiento claro. Y aquí el llamado importante es que el Servicio Agrícola y Ganadero, junto con los productores de ganado animal, debiesen tener un sistema similar a lo que ha trabajado el Servicio Nacional de Pesca con la industria del salmón en el tiempo. Y aquí yo me quiero detallar, porque parte del documento hace referencia a la industria del salmón. Y es bueno, en el fondo, contar cuál ha sido la experiencia que me ha tocado vivir, y hemos trabajado junto a otros investigadores en forma muy armoniosa, yo diría, en lo que es la industria, el gobierno y la academia. Hoy día en la industria del salmón, y esto es común para todos los diferentes tipos de producción animal, conviven una cantidad importante de patógenos. Estamos hablando de que el sistema de la industria del salmón tiene cerca de 30 microorganismos identificados. Por lo tanto, es un sistema que depende del uso de antimicrobianos para el control de muchas de estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, ya restringir su uso podría tener algún tipo de repercusión. Y ahí me voy a tener en qué aspecto. Esto seguramente es común en la producción de cerdo, de aves, en la lechería, ¿no? Y es producto de que la intensificación de la producción lleva a esto.
lleva a un mayor estrés de los animales, una mayor concentración de animales, que por lo tanto permite este intercambio constante de patógenos, ¿ya? Y eso también es importante conocerlo. Fíjense que hasta el año 2012, y este es un trabajo científico muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaría en la producción de salmón y en la producción de animales? Es que en la medida de que mi producción aumenta en términos de cantidad, yo debiese, y aquí el eje Y corresponde a un índice H, que es un índice de productividad científica que nosotros ocupamos en la academia. ¿Qué es lo que yo debiese esperar? De que si tengo una mayor producción de salmón, también debería tener mi correlación con un mayor aumento de producción científica, ¿no? Eso pasa en Noruega, en Escocia, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. Fíjense que solamente Chile y Dinamarca, por alguna razón, ¿no? Pero Chile en particular corresponde a un outlier, ¿no? O sea, es tal la producción de salmón con un correspondiente de producción científica mínimo, ¿no? Que se escapa incluso al intervalo de confianza a ese nivel. Por lo tanto, claramente una brecha importante tiene que ver con el aporte de la investigación en la producción. Nosotros justamente, allá por el año 2016-17, hicimos una investigación, nos juntamos con la industria y determinamos cuáles son los vacíos en la enfermedad más importante de la producción de salmones y que corresponde al SRS. Ustedes seguramente lo han escuchado y esto es lo mismo que sucede en otras industrias y en otras producciones animales. Acá nosotros identificamos cerca de 52 preguntas claves que si nosotros no teníamos respuesta, no hay forma de poder hacer una industria sustentable. Esto se publicó, esto se conversó con el gobierno, ¿no es cierto?, con la directora nacional, y fue así como por su gestión, que bueno que esté aquí porque ella va a contar seguramente un poquito más de detalle de esta génesis, de esta iniciativa, se consiguió el Fondo de Inversión Estratégica, cerca de 22 millones de dólares, para responder gran parte de esas preguntas claves. Se estableció un sistema donde un sistema de investigación de bien público, se postularon diferentes áreas de investigación y se generaron cerca de 47 proyectos ejecutados entre el año 2016 y 2019. Esto ha sido un hito y un tremendo ejemplo, yo diría que no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel mundial. Y estamos trabajando ahora en conjunto para contar este trabajo tan importante. ¿Cómo uno puede medir esto? Uno lo puede medir porque si uno ve en la línea café el nivel o el número de publicaciones científicas de la enfermedad más importante que es el SRS, hasta el año 2015, diríamos, teníamos cerca de 5 publicaciones por año, ¿no? Para esta enfermedad, para esa industria. Y el doctor Labarca aquí me va a acompañar seguramente, pero un investigador, en promedio, un buen investigador, publica cerca de 5 publicaciones al año. Imagínense lo que es tener un investigador para tremenda industria, totalmente deficiente. Es muy poco. No se sostiene una industria así, con poca inversión científica. ¿Qué es lo que hizo el programa? Generó un aumento explosivo en las publicaciones, llegando a 16 publicaciones por año después o durante la ejecución, y eso que todavía no terminamos el año 2020, todavía hay más información en publicar, y estamos hablando solamente de SRS, y este programa apuntó a SRS y Caligus, es decir, uno esperaría incluso el doble de investigaciones. Yo solamente muestro esta parte, pero también significó talleres, workshops, entrenamiento, investigaciones de campo, capítulos de libros, es decir, una serie de documentos científicos que hoy día no están. La línea azul, no están reflejados en esta gráfica, la línea azul muestra el consumo antimicrobiano. Y es cierto que hubo una importante disminución de antibióticos entre el año 2007 y 2010, pero eso fue producto del virus ISA. Dado que no habían peces en el ambiente prácticamente, ¿no? La disminución del uso antimicrobiano es producto de que no hubo, ¿no es cierto?, enfermedades o peces, digamos, susceptibles en el agua, por lo tanto, no había, digamos, una capacidad de tanto uso antimicrobiano. Posterior a la etapa de recuperación, fíjense la línea azul, cómo aumenta en el tiempo, llegando a un pic histórico
de consumo antimicrobiano por ahí por el año 2015, y aquí parte entonces este aporte científico. Yo no creo, y hay que ser sincero, no es cierto, es difícil demostrar causalidad, pero no creo que justifique este aporte de ciencia toda la disminución del uso antimicrobiano, pero yo creo que ha hecho un tremendo aporte el poder hacer una industria con un conocimiento científico con respecto a esta enfermedad más importante. A tal punto, y a mí me ha tocado liderar la parte de la vigilancia junto con la directora y en muchos aspectos, y hoy día podemos decir de que cada uno de estos componentes está prácticamente documentado con papers, con reportes científicos, con capítulos de libros que van construyendo entonces esta vigilancia. Sin esto, nosotros no podemos controlar las enfermedades de la producción. Esto es lo que hace que una industria sea o apunte a la sustentabilidad. Y yo creo que ese es un mensaje importante que hay que hacer. Uno de los aspectos críticos de la ley que está en conversación tiene que ver con la metafilaxis. Este es un aspecto súper crítico porque la metafilaxis es parte de las estrategias de control en la producción animal. Yo estoy de acuerdo con que la profilaxis y promotor de crecimiento deben ser muy restringidos, incluso prohibidos. Pero la metafilaxis es una estrategia de control más que nosotros utilizamos en la medicina veterinaria por la naturaleza denso dependiente de las enfermedades, por el sistema de producción y porque, como en este trabajo, se demuestra de que efectivamente, si uno utiliza la metafilaxis como estrategia, uno va a tener una mayor efectividad en el uso antimicrobiano. Este trabajo también es parte del proyecto que se ejecutó, que yo les mencionaba, y da luz importante del uso antimicrobiano. Quiero llevarlo ahora para finalizar a lo que es la industria del cerdo. Lo que está aquí es cómo la industria del cerdo hoy día tiene tan pocos actores en investigación científica con respecto a su situación, lo que muestra aquí una línea de tiempo y vemos que en el año cerca del año 2000, la cantidad de investigadores que publicaban temas de producción de cerdo era muy importante, pero hoy día, al año 2018, no son más allá de 3 investigadores que están publicando trabajos en sanidad de enfermedades en cerdo. Es decir, la industria nacional del cerdo hoy día es el equivalente a lo que era la industria nacional del salmón hace 10 años atrás. Entonces, claramente, si nosotros no comprendemos cómo se comportan las enfermedades, es muy difícil poder abordarlo desde el punto de vista de la intervención terciaria solamente. Acá, finalizando, hemos trabajado con la FAO, hemos visto que efectivamente ha habido un aumento importante en el número de publicaciones de resistencia antimicrobiana, y también hemos identificado junto con paneles de expertos cuáles son los aspectos más relevantes, por ejemplo, los factores como el sobreuso antibiótico en humanos, el uso subóptimo de antibióticos en humanos también importante, esta es una especie de ranking de prioridades, y ahí está en tercer lugar la sobreutilización de antimicrobianos en animales de producción. Yo quiero finalizar dando el mensaje de que la prohibición de metafilaxis es algo debatible al menos, ¿no? Hay que considerar de que si uno prohíbe una metafilaxis, no solamente está afectando la producción en sí, sino que nosotros tenemos que fortalecer la seguridad alimentaria, más aún en tiempos de COVID, ¿no? Y esto es algo que se ha conversado a nivel mundial. Hoy día las enfermedades van a estar aumentadas posterior a COVID. Hoy día los animales que se están produciendo han tenido que disminuir su vigilancia producto de que los esfuerzos se van a otras líneas, principalmente a temas de COVID. Y esto sucede con fiebre porcina africana, que está haciendo brote hoy día en Asia, incluso hoy día en Europa. Hay temas de plagas de insectos en África, y nosotros tenemos que convivir con esas enfermedades. Por tanto, tenemos que garantizar a la población no solamente calidad de alimentos, sino que cantidad de alimentos. Y eso es crítico para los próximos años con respecto a lo que ha sucedido con COVID. También hay que tener presente de que las industrias de alimento animal contiene temas de inocuidad alimentaria. La lechería, por ejemplo, históricamente ha estado asociado con problemas de salud zoonótica, digamos, con tuberculosis, con brucelosis, con campylobacter, con listeria, salmonela, es decir, una cantidad impresionante de patógenos que tienen un impacto directo en las personas.
Por lo tanto, yo podría eventualmente afectar la inocuidad de los alimentos y también tener presente el tema de bienestar animal, ¿no? Al yo prohibir la metafilaxis, tengo que tener presente de que los animales se van a ver perjudicados porque van a tener daño, ¿no es cierto?, propio del proceso de enfermedad que pueda surgir. Por lo tanto, yo creo que más que una mirada top-down, como uno entiende, por lo menos como uno ve este proyecto, que es, como les mencionaba en el gráfico inicial, desde minimizar el impacto de la enfermedad hacia atrás, debemos tener una mirada bottom-up, es decir, entender por qué estamos usando antibióticos. Hoy día muchos productores no saben por qué están usando antibióticos, cómo funcionan los antibióticos y cómo yo puedo hacer un mejor uso de ellos. Por lo tanto, incorporar ciencia para una producción sustentable, apuntar hacia ello, es fundamental. Trabajar en actitudes, percepción, conocimiento, la educación en definitiva es fundamental y yo creo que abordarlo bajo un concepto de una salud, es decir, incluir la medicina veterinaria en estas conversaciones, junto con los médicos humanos, junto con otras profesiones, es sumamente importante porque está demasiado interconectado. Los factores de riesgo para el uso antimicrobiano son comunes muchas veces y eso tiene que abordarse con una mirada de una salud. Así que eso quería decirle a la comisión. Nuevamente le agradezco mucho, Presidenta, esta invitación a participar en esta sesión y desde ya muy disponible. Creemos que es fundamental tener una mirada desde la medicina veterinaria en la discusión y desde ya nos ofrecemos desde la Universidad Católica para seguir discutiendo este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por la presentación y también por la disposición. Le vamos a dar la palabra ahora a Alicia Gallardo, directora Carolina, ¿se puede hacer un comentario antes? Porque me pareció interesante. Por supuesto, yo había pensado que hiciéramos los comentarios al final, pero no hay Es que problema. después sí, son como temas distintos. Gracias, Fernando, mira, me parece muy interesante, pero yo creo que hay varios aspectos que uno deberá considerar, y yo estoy de acuerdo que aquí falta ciencia, pero en todos los ámbitos. Y creo que es fundamental considerar a quienes usan el 75% de los antibióticos en Chile, que no son los seres humanos, sino son la producción animal. Pero yo creo que, como tú planteaste el tema de la salud del planeta, yo creo que finalmente nosotros tenemos una práctica de uso de antibióticos que tienen que ver con distintos procesos productivos que lamentablemente los antibióticos están subsidiando la falta de salud del planeta. O sea, lo que está haciendo los antibióticos es una compensación a las malas prácticas ecosistémicas, ecológicas en que se desarrolla la crianza de estos animales. Aquí, por ejemplo, tú tienes la salmonicultura, que el antibiótico es consecuencia del hacinamiento, de la falta de capacidad de haber analizado capacidad de carga de los ecosistemas respecto a la cantidad de especies o de pescados que se pueden poner, a la falta absoluta de monitoreo de los fondos marinos y a la limpieza de los fondos marinos y la recuperación ambiental. O sea, si tú pusieras a seres humanos hacinados en un espacio cerrado, sin retiro de feca, sin retiro de restos de alimentos, te aseguro que va a tener que usar antibióticos en forma masiva porque a la semana los va a tener a todos. Entonces acá lo que revela el uso de antibióticos es justamente que hay una crisis ecológica de una envergadura gigantesca, que es lo que hay que resolver. Y por lo tanto, ese es un tema. Lo segundo, que yo creo que hay que meter otros aspectos que hoy día no están evaluados en materia de ciencia, que son los microbiomas de los peces. Porque al usar antibióticos tú estás debilitando, y eso hoy día hay evidencia muy interesante, nosotros hemos traído a Rob Knight al Congreso del Futuro y a Matt Manian, que son los gurús a nivel mundial en el uso en temas de bacterias y de esta nueva frontera que son los microbiomas, porque la evidencia hoy día cuando tú utilizas antibióticos en alguna especie o en todas las especies, en rata, en humano, etcétera, cambian desde las capacidades de elegir sus parejas sexuales, como fue el estudio que se hizo en Tel Aviv, donde a las moscas drosófilas le cambiaban los antibióticos, cambiaban sus parejas sexuales, le reponían las bacterias y volvían a elegir a las mismas parejas sexuales de siempre. O sea,
hoy día hay evidencia de que el 40% de las moléculas que tenemos en la sangre son producidas por bacterias, y eso ocurre tanto para los seres humanos como para los peces, como para todos los seres vivos, y son reguladores endocrinos, son reguladores que manejan el estrés, están afectando la inmunidad de los peces, es decir, si tú le cambias, le das antibióticos y eliminas su bacteria, va a disminuir la inmunidad. Hay una evidencia ya muy sólida, por ejemplo, del aumento de los cánceres, producto de la aplicación de antibióticos, y la disminución, por ejemplo, de la efectividad de la quimioterapia al aplicar antibióticos previamente. O sea, hoy día tú tienes toda una realidad al alterar los microbiomas. O sea, a veces alterar los microbiomas es pan para hoy y hambre para mañana. Y por lo tanto yo creo que eso no está suficientemente considerado. O sea, creo que... Y por último, el usar especies exóticas, en este caso en los ecosistemas marinos, que son los salmones, que son especies que no son propias de esos ecosistemas, evidentemente, son especies que no están adaptadas y que generan grandes daños a los ecosistemas marinos. Entonces, yo creo que hay un tema mayor, y creo que tal vez el seguir creyendo que por la aplicación de antibióticos vamos a resolver el problema, lo único que lo vamos a hacer es agravar, pero además le estamos dañando el ecosistema a todos los seres vivos, porque todos los seres vivos tienen como sustento los microbiomas. Todos nosotros los seres humanos somos holobiontes, somos más bacterias que seres humanos, y lo son todos los seres vivos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de una envergadura gigantesca, además de, agreguemos el tema de la resistencia antibiótica, y además de los problemas económicos que va a tener Chile a futuro y que ya está teniendo, producto de que se empieza a evidenciar que Chile tiene un uso, entre comillas, excesivo de uso de antibióticos, que puede perjudicar una industria de manera muy, muy... Ahora, yo comparto totalmente que lo que nosotros deberíamos es acrecentar el trabajo de investigación en otras áreas, en los pollos, en los cerdos, donde no tenemos ninguna información. Ahí sí que estamos a ciegas, y es gravísimo lo que está pasando, yo creo que en esos rubros en materia de aplicación de antibióticos, porque por último, yo lo único que podría decir que por último los salmones tienen la luz puesta encima, y sabemos lo que está pasando, y hay interés de organizaciones ecologistas, de organizaciones ciudadanas, de involucrarse, pero en otras áreas no pasa nada, y ahí sí que la opacidad es total. Pero yo, la conclusión es que aquí tenemos esto igual que la pandemia y el cambio climático. Aquí lo que hay, y ahí Alicia tiene un rol muy importante, lo que hay es una crisis ecológica profunda, de alteración de los ecosistemas, de falta de visión de lo que fue el diseño de la acuicultura en todos los aspectos, que está generando que, para compensar un modelo de desarrollo totalmente anómalo y antiecológico, bueno, así como vienen las pandemias hoy día a los humanos, los otros seres vivos también están afectados de la misma manera cuando tú alteras su ecosistema, y hay que usar antibióticos de manera muy, yo diría, excesiva respecto a lo que se debiera aplicar si es que uno tuviera ecosistemas sanos. Entonces, también yo creo que hay que poner esa doble dimensión. Gracias, senador. ¿Te parece, Alicia? Yo creo que su mirada además es complementaria a la presentación. Nuestra directora de Senapesca. Te damos, Alicia, la palabra. Gracias, presidenta. Vamos a poner la presentación. ¿Se ve bien? Sí, está bien, te escuchamos. Hay muchas balsas, ¿no? Parece que no estamos con problemas. ¿Ahí se ve bien? Ya. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadores, y saludarlos a todos, a las senadoras y senadores presentes, a Fernando y agradecerle su presentación. Bueno, lo que dijo el senador Girardi yo creo que es un tema súper importante, y es bueno que lo tratemos de aquí en los sucesivos foros que tengamos. Y quiero decirles que hay un concepto, justo me dio la entrada al senador, al concepto que se empezó a acuñar en el año 2010 en una alianza tripartita entre la Organización Mundial de Salud Animal, que se conoce por sus siglas, que no, en realidad sus siglas son antiguas, Organización Internacional de Episodias, OIE,
la Organización Mundial de Salud, la OMS y la FAO. Entonces ahí surgió, fue bastante visionario si uno lo quiere mirar, o a lo mejor fue tardío, que existe una interfase entre los animales, entre el medio ambiente y entre las personas. Yo digo que a lo mejor fue tardío porque el caso de COVID-19 es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que considerar lo que ocurre en el medio ambiente, y el hombre también es muy importante con su manera de cómo realiza el manejo tanto de la producción animal, tanto de la fauna silvestre, tanto de los animales, de las mascotas, etc. Por lo tanto, yo creo y felicito a la comisión estar trabajando en este proyecto, porque esto se inserta en el concepto de una salud, que es lo que hoy día estamos trabajando todos los servicios veterinarios del mundo, asociados a que somos miembros de la OIE, y esta forma parte de la estrategia de la sanidad animal en la acuicultura, que es un tema especial porque la acuicultura, como dijo el senador, implica el agua, y por lo tanto implica la salud de los océanos, que es un término que hicimos con Fernando en un seminario muy bonito, en la Universidad Católica, en donde discutimos acerca de la salud de los océanos. Bueno, para ir al tema que nos convoca, que es el uso antimicrobiano, yo también estoy de acuerdo. Tengo dos principios que quiero decirles. Uno, que lo primero, o sea, en realidad tres. Lo primero es que la bioseguridad de una producción animal tiene que ser de alto nivel, y por eso nosotros lo aprendimos, y siempre digo esto, nos caímos de la cama varias veces con el virus ISA, y aprendimos a mejorar la bioseguridad, y aprendimos a hacer una alerta temprana de las enfermedades, aprendimos a disminuir el número de peces por jaula, hicimos una regulación el año 2010, en la mesa que se formó ahí, que yo tuve el honor de participar porque va a quedar la historia de la acuicultura, que estaba la lideraba el ministro Lavados. Estuvimos un año todos los lunes discutiendo la acuicultura que queríamos hacer. Probablemente nos hayamos quedado cortos, y eso es algo que tenemos que discutir. Yo creo que es algo que siempre existe. Lo segundo es que los antibióticos son una forma para tratar, aquí y en la Quebrada del Ají, para tratar una enfermedad microbiana, ¿ya? Por lo tanto, bacteriana. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y hoy día la tendencia sí lo demuestra, es disminuir el uso de antimicrobianos. Es disminuir a los casos en que necesariamente se tenga que ocupar bajo prescripción médico-veterinaria. En el caso de la acuicultura, nosotros controlamos desde que el pez está en el agua, pero también en la ley de pesca del año 2010 incorporamos el control de las fábricas de alimentos, que eran tuición del SAC, son tuición del SAC, pero en el caso de la acuicultura, el Senapesca puede tomar controles, porque si nosotros hablamos de la cadena alimentaria completa, el alimento, hoy día estamos encontrando cristal violeta, no están encontrando en algunos mercados, ¿y saben por qué? Es porque el alimento tiene trazas de cristal violeta. Por lo tanto, a ese nivel de tecnología diagnóstica estamos detectando partes por billón, incluso con un nivel de detección muy baja, y por lo tanto no hay que olvidarse que en el alimento puede haber contaminación cruzada, y por lo tanto no hay que dejar de lado la fabricación de alimentos para peces, que es tuición mixta entre el Servicio Agrícola y Ganadero y el Senapesca para pedir información. Luego los peces van al agua, ahí nosotros tenemos un número máximo de peces dependiendo del performance que haya tenido el ciclo anterior, y tenemos una serie de regulación. Yo siempre digo, la regulación que hicimos en el 2010 fue un poquito hipertrofiada, le quisimos poner todo en la ley y en el reglamento. Ahora estamos un poco bajando hacia los manuales de procedimiento, de manera de poder, porque la ciencia cambia, tenemos que adaptar eso. El concepto de bienestar animal, como mencionó Fernando, es fundamental, porque hay que tratar los animales no solo para disminuir la enfermedad y mantener la seguridad alimentaria, porque también es un concepto de bienestar animal. Luego, estos animales son cosechados y pasan a la etapa de procesamiento. Ahí viene un segundo control, que es que los veterinarios de Senapesca toman muestras para evaluar si tienen residuos. Después vamos a hablar del tema de los residuos, que es un tema que está bien interesante aclararlo. Y luego la salud humana, en donde la persona, ayer yo comí salmón, y con mucha tranquilidad de que cumplía con los límites máximos residuales.
Bien, nosotros entonces tenemos un control del uso de los productos farmacéuticos en la etapa de producción primaria y tenemos un control de los residuos en la etapa de procesamiento. El Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Hace un par de años, 2 o 3 años, ya no me acuerdo, el Ministerio de Salud nos convocó a través de la agencia de la Chipia también para trabajar en un plan nacional contra la resistencia antimicrobiana. Y ese plan tiene 5 pilares. Primero, la concientización pública y formación profesional, que apunta a este proyecto. Perfecto, la concientización y la formación, que yo lo tengo al final como una conclusión, tienen que ser una vía importante. Y nosotros estamos trabajando muy firmemente en eso. La vigilancia y la resistencia a los microbianos. Aquí se refiere a la vigilancia en humanos. El Ministerio de Salud eligió salmonela como un patógeno indicador, pero también debemos vigilar la resistencia en nuestras bacterias, en las bacterias no nuestras, de los animales, para saber si efectivamente estamos fallando el tratamiento porque hay resistencia. En el caso nuestro, la principal bacteria que causa los problemas en Chile es la Pizzirichetsia salmonis, que afortunadamente es una bacteria no zoonótica que afecta solo a los salmones. Luego, el control del uso de antimicrobianos en los distintos sectores. En el sector acuicultor, ustedes ven que vamos a tener una serie de pasos. Y luego viene la prevención de la RAM, ¿ya? La prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud. Ahí hay un tema que nosotros, para saber si hay resistencia, tenemos que tener data. Y por lo tanto, para hacer los análisis de riesgo es importante contar con la información clínica, la notificación, que es algo que estamos discutiendo mucho hoy día con ocasión del COVID-19, de los casos de resistencia. ¿Cuánto de resistencia, cuántas infecciones nosocomiales hay en los hospitales que significan un problema de resistencia? Luego tenemos la investigación, que hablamos, yo estoy de acuerdo ahí con Fernando, relacionada con la resistencia a los antimicrobianos, que es algo muy importante, dado que si no sabemos qué terapias o cuáles son las formas mejores de tratar, probablemente, o qué medidas se pueden utilizar para prevenir la resistencia, vamos a tener un problema también de falta de conocimiento científico. Bien, ¿qué estamos haciendo como Senapesca? Nuestro principal rol, además de la bioseguridad, que en realidad no la pusimos en esta presentación, pero yo creo que hay que completarla porque es una cadena, promover el buen uso de los antimicrobianos. Y ahí estamos considerando el capítulo 6.2 del Código de Animales Acuáticos. Lo digo con mucho orgullo porque yo soy miembro de la Comisión de Estándares de Animales Acuáticos y nosotros pusimos el tema de la OIE de prevención de la resistencia como una estrategia mundial de sanidad animal. El año pasado vino la directora, realizamos la conferencia global de sanidad animal y la directora de la OIE se comprometió a poner el tema de acuáticos en la palestra. Y hoy día estamos trabajando con varias líneas, bioseguridad, fundamentalmente, que es la experiencia que tenemos como en mi equipo como chilenos, y la prevención del uso de antimicrobianos. Nosotros creemos firmemente que la vía, además de la bioseguridad y además de la formación veterinaria, es usar los fármacos adecuadamente, en forma responsable y prudente. Y para eso hay varios lineamientos. Luego es muy importante mantener la vigilancia de la resistencia contra los antimicrobianos, de la resistencia de los principales patógenos en la salmonicultura. El proyecto que mencionaba Fernando nos ayudó a saber, por ejemplo, que la resistencia de la Pizzirichetsia no era tal como se pensaba. Todo el mundo decía es que la Pizzirichetsia es tremendamente resistente. No era tan tremendamente resistente y las fallas en los tratamientos ocurrían por problemas de logística, por problemas metodológicos, que lograron que a través de la ciencia aplicada nosotros pudiésemos poner procedimientos para los veterinarios y también el tema de la alerta temprana, que ahí Fernando contribuyó mucho en el cómo detectar un pescado enfermo, porque si lo hacemos tempranamente podemos tratar ese pez y su conjunto, que es la famosa metafilaxis que yo también voy a referir, y por lo tanto es muy importante tener claridad de cuál es vigilar la resistencia para poder tomar las medidas adecuadas. Tenemos un mapa, en nuestra página hay un mapa y tenemos información espacial de eso. El tercer punto, fortalecer la comunicación estratégica y concientización sobre el uso antimicrobiano.
Para eso les quiero decir que todos los años nos juntamos todas las instituciones de la tripartita en la última semana de noviembre para la semana de la concientización del uso antimicrobiano, la semana mundial, en donde esto va a ser entre el 18 al 24 de noviembre. Nosotros tenemos una actividad que vamos a hacer con Achipia, con MinSal y con SAC, y la FAO en Roma tenemos una actividad en donde voy a participar yo como representante de Chile para explicar el tema de Chile en la prevención de la resistencia. Bueno, es complejo el uso de fármacos porque hay varios actores. El Estado tiene un rol y probablemente lo que ustedes estén haciendo con este proyecto ayuda muchísimo porque releva en el tema de una salud el uso responsable y prudente de los antimicrobianos, que es un tema que tenemos que hablar a todo nivel, médicos humanos, médicos veterinarios y, ¿por qué no?, también pensar en los alimentos que importamos, que tienen un riesgo que no está medido, ¿ya? Luego vienen los médicos veterinarios, actores claves en esto, porque ellos son los que prescriben en base a un diagnóstico clínico de laboratorio. Los laboratorios farmacéuticos que tienen que también promover el uso de elementos no farmacológicos. ¿Por qué no pensar en invertir, en hacer proyectos de investigación que promuevan el uso de aloe vera mezclado con otros elementos farmacológicos, etcétera, para disminuir la cantidad de principios activos? Luego están los productores, que son los responsables, los productores son y serán los responsables de la bioseguridad y de las buenas prácticas. Malas prácticas, poco podemos hacer. Yo entiendo que hoy día estamos con un problema incluso ambiental, han habido un número importante de escape de peces que tenemos que hacernos cargo nosotros como Estado, pero también los productores tienen una responsabilidad tremendamente relevante. Los investigadores, como Fernando, como la doctora San Martín, que trabaja en el laboratorio de referencia de Cernapesca de residuos, y como muchos otros investigadores, han también contribuido a la investigación aplicada en el país, y el proyecto que mencionó Fernando es un proyecto muy importante porque por primera vez en la historia de Chile nos juntamos, elegimos preguntas y respondimos preguntas que mejoró la norma, que lograron mejorar el control del piojo, que lograron mejorar el control de antibióticos y la detección temprana. Las facultades de medicina veterinaria no pueden no estar en este proyecto, porque la formación del médico veterinario es clave. Hay un programa que tiene Cernapesca que se llama Programa para el uso de los fármacos, que tiene cuatro pilares. Primero, tienen que ser todos los productos registrados. Lo segundo, bajo prescripción médico-veterinaria, no se puede hacer profilaxis. Eso lo dejamos en la Ley de Pesca del 2010. Está prohibido el uso preventivo de fármacos en la acuicultura. Nosotros tenemos la obligación de transparencia, informar cada 6 meses el uso antimicrobiano, y lamentablemente hemos tenido, por nosotros publicaríamos todo, porque hemos evaluado con nuestros colegas que publicando los datos se mejora el uso de antimicrobianos. Lamentablemente han habido algunas empresas que se han negado al uso de la entrega de la información, y bueno, estamos esperando que el Consejo de Transparencia falle, y en la medida que falle a favor de la transparencia, nosotros vamos a ser los primeros en poner a disposición. Y lo que yo les decía, el diagnóstico de la enfermedad está prohibido el uso profiláctico, y eso es cuando nosotros hicimos una revisión de la normativa de toda América Latina, éramos el único país de América Latina que tenía esto en la Ley de Pesca. Estamos orgullosos de eso. Lo otro que les pongo ahí, el Código de Animales Acuáticos, en que la enfermedad es la infección clínica o no. Esto es muy importante para cuándo se trata. ¿Ya? Acá puede haber un PCR positivo de ISA, o en este caso de Pizzerickettsia, pero no hay signos. Entonces también el animal está enfermo. O puede haber signos clínicos en la necropsia, ¿ya? Signos patológicos, y por lo tanto el animal también está enfermo. Ahí tenemos la receta en línea, es una receta que creamos y que tiene Europa, la está implementando recién, en una receta obligatoria que los veterinarios ingresan al portal y ponen su diagnóstico, y nosotros revisamos esa información y tenemos acceso a la información en forma periódica. Esto es una de las formas que las autoridades recomiendan para controlar los fármacos, el uso de antibióticos. Lo otro es que hay antibióticos de importancia crítica en la medicina humana, que son los que nos interesan, que son los que tenemos que cuidar. Cefalosporinas, quinolonas de última generación. Por lo tanto, uno de los elementos para disminuir el uso de antimicrobianos, para prevenir la resistencia, es usar fármacos
que no sean de importancia crítica. Hoy día en medicina veterinaria, en la salmonicultura, el fármaco más usado en un 85% es el florfenicol, que es un fármaco no de importancia crítica para la medicina humana y que es solo de uso exclusivamente veterinario. Sin duda, probablemente uno de los grandes objetivos que deberíamos avanzar es en la prohibición del uso de la quinolona y las cefalosporinas, que son fármacos de tremenda alta relevancia para la medicina clínica humana. Bueno, nos ha ido bien con el uso de los antimicrobianos, pero repito, esto es un camino que todavía tenemos que recorrer, hay muchas otras variables que tenemos que avanzar, pero ha ocurrido una disminución. Esto sumado a que se ha cambiado el fármaco y se está utilizando mucho más florfenicol, y en segundo lugar la oxitetraciclina, que está en un segundo nivel de importancia, pero no es clasificado como antibiótico crítico. Esto también es muy relevante porque hoy día podemos tener centros sin uso de antimicrobianos, centros que tienen 12 meses de producción como el cojo o la trucha, y es muy importante decir que se puede producir con buenas prácticas de bioseguridad y también se puede producir con bajo cantidad de uso antibiótico, incluso cero. Pero repito, la herramienta terapéutica es una herramienta importante que tiene que tener el médico veterinario a la hora de una enfermedad. Bueno, esto es una diapositiva que nadie entiende y que me la ponen siempre en mi equipo, que es que tenemos que tener, que esto es desde el inicio, ustedes ven ahí la jaula. Lo importante es que antes de sacar un pescado para la cosecha, se muestrea y se ve cuánto residuo tiene. Y si tiene sobre la norma, se retrasa la cosecha. Luego el segundo control es en la planta de proceso, ¿ya? Que se hace un control también de los residuos. Y luego, si los límites máximos residuales no superan o están bajo la norma, nosotros certificamos. Esto lo hacemos nosotros con los productos de exportación. Lo propio hace Salud con los productos de consumo humano. Bueno, en resumen, ¿cómo prevenimos? Nuestra opinión es que es necesario avanzar en el análisis de riesgo. ¿Cuánta es el riesgo de resistencia antimicrobiana de consumir salmón? ¿Cuánto es el riesgo de consumir chorito? Esos estudios de riesgo que están explicitados en el Código de Animales Acuáticos no se han hecho. Porque les debo decir que esto es multifactorial. Una bahía no solo considera la producción, también ocurre con los emisarios de los hospitales, en que hoy día la reglamentación tiene una brecha, que es el no tratamiento no se inactivan los residuos antimicrobianos. Por otro lado, el ejemplo muy emblemático en Australia, que lo vivimos con los asesores que nos vinieron a ayudar en el proyecto justamente de gestión sanitaria, nos contaban que estaban encontrando cloranfenicol en una de las bahías de Australia. Y no sabían por qué, si el cloranfenicol está prohibido. Y empezaron a estudiar y vieron que había una enfermedad rickettsial en los koalas. Y los koalas eran tratados por los médicos veterinarios. Y había una emisión de la orina directamente al mar, y eso hacía aumentar la cantidad de cloranfenicol, y por lo tanto el riesgo era relacionado con un animal que no estaba en el mar. Lo segundo es que el límite máximo residual es algo que se establece en el Ministerio de Salud y en el Códex como el requisito de inocuidad. No se relaciona directamente con la RAM, porque como yo decía, un pescado, un molusco, puede tener límite máximo residual conforme con el Códex y con la normativa sanitaria, pero no sabemos cuál es el riesgo de consumirlo, que es el primer punto. Por lo tanto, a mi juicio, debiésemos avanzar en los análisis de riesgo, lo que dice el senador Girardi, evaluar el impacto ambiental de los alimentos. Probablemente la mejor vía es tratar a los animales en forma inyectable, porque ahí no ocurre una relación con el medio ambiente, pero todavía nos falta analizar todo eso. Es muy importante para hacer el análisis de riesgo saber cuánto se usa, que es algo obligatorio en Chile para la acuicultura. El tipo de antimicrobiano no es lo mismo una quinolona, una cefalosporina, que un florfenicol, cuánto se consume, cuál es la ingesta de pescado en Chile, etc. Bueno, aquí están los periodos de carencia para que ustedes sepan que los límites máximos residuales varían dependiendo del mercado. Como nosotros tenemos una norma en Chile que es el reglamento sanitario, eso es lo que da garantías como el piso.
Pero hay países que son mucho más estrictos, como Rusia, y países que son mucho más abiertos a nosotros. Por lo tanto, también es importante considerar que esto lo hacen en base a los propios análisis de riesgo y en base al consumo. La buena noticia es que tenemos centros certificados como libre de uso de antibióticos. Tenemos 55 centros a lo largo en el año 2016 al 2020, y hay un total ahí de 167 centros libres y 170 libres de uso antiparasitarios, que es un tema que a nosotros también nos importa, porque el antiparasitario se utiliza en baños y puede afectar la condición medioambiental. Este es nuestro programa estrella. Dijimos, como no se puede en todos los casos tener 0 antibióticos, inventemos un programa que sea voluntario, que es el PROA Salmón, que es un programa para la optimización del uso de antibióticos y antiparasitarios. Y ahí tiene 3 pilares. Un centro, si tiene una buena gestión sanitaria, y ahí está el veterinario, si tiene una buena seguridad y si tiene un uso responsable, que le pusimos ahí que usara menos antibióticos que el ciclo anterior, va a tener este certificado. Y créanme que este certificado es valioso para nosotros, porque tenemos que avanzar no solo en la norma, nosotros tenemos que promover también de alguna manera incentivos para tener un efecto multiplicativo de lo que queremos. Hemos trabajado en eso, ha tenido un avance progresivo, la bioseguridad después del LIS ha sido muy grande, los centros libres de uso, la certificación PROA y la disminución del uso antimicrobiano en la industria, que nos da ahí está la carita feliz de que vamos avanzando por el buen camino. En resumen, nosotros creemos que necesitamos una buena regulación, que creemos que la tenemos, probablemente falte ciencia aplicada, como dijo Fernando. La ciencia, en segundo lugar, el proyecto que tuvimos fue una experiencia exitosa. El fortalecimiento de la fiscalización, nosotros tenemos que ser también hábiles de poder fiscalizar todos aquellos aspectos que sean débiles. Por ejemplo, existe uso ilegal de antibióticos en Chile, eso lo está trabajando el equipo de Marcela, la subdirectora de Agricultura que está conmigo, y Carlos Navarro, el jefe de Salud Animal. Innovación, necesitamos nuevos productos, necesitamos nosotros la norma, incentivar que sean productos no farmacológicos. El uso de la tecnología en la fiscalización, la receta en línea, es una tremenda herramienta de fiscalización. El control más estricto de la enfermedad, sin duda, porque es una enfermedad bajo control, y el reporte y transparencia. Y finalmente, los comentarios del proyecto. Nosotros creemos que se requiere mayor discusión sobre el concepto y prohibición de la metafilaxis. Creemos que se debe tomar en consideración la normativa europea, la normativa de la Unión, del Códex, y la normativa de salud animal de la OIE, que se las pongo a continuación, se las voy a dejar por el tiempo, no la voy a poder entrar en detalle. Nosotros tenemos un sueño, que lo hemos tirado varias veces, pero algo falta para lograrlo. Creemos, nuestro equipo cree que los veterinarios que prescriben antimicrobianos en producción animal deberían ser acreditados. Eso significa un programa de formación especial en el uso de los antimicrobianos en medicina veterinaria, en la producción animal. Esto se hace en otros países. Yo creo que es algo que podemos avanzar. Nosotros creamos un diploma en antimicrobianos que lo dirige la doctora Betty San Martín de la Universidad de Chile, pero lamentablemente en el tiempo ha ido disminuyendo el número de estudiantes interesados, que son fundamentalmente los veterinarios que trabajan en la industria. Por lo tanto, debiese ser una cosa permanente y que fuera un prerequisito para trabajar y prescribir. Luego creemos que hay que fortalecer las competencias en farmacología en acuicultura. La farmacología es una ciencia viva que debe ser una ciencia estratégica para los médicos veterinarios y en la formación. Les quiero decir que con Marcela hicimos una encuesta con todas las autoridades competentes de América Latina para ver las competencias más débiles, y encontramos que una de las competencias más débiles era los conocimientos de farmacología. Había veterinarios en las autoridades competentes que no conocían el concepto de periodo de resguardo, límite máximo residual, y eso es muy grave. Y en Chile probablemente no hemos hecho ese diagnóstico en las facultades de veterinaria. Desarrollar ciencia aplicada, y finalmente el enfoque a una salud, que no podemos olvidarlo. Yo creo que todo lo que estamos haciendo es el enfoque a una salud. Ahí está la metafilaxis, les dejamos todas las definiciones, porque creemos que hay que avanzar en lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo, y que lo explicó muy bien Fernando. Bien, muchas gracias y disculpen lo largo de la presentación. Al contrario, muchas gracias a ti, Alicia, por la presentación, a ti y a tu equipo también por... Yo creo que nos entrega hartos elementos que van a enriquecer de todas maneras el proyecto de ley.
doy el espacio, no sé si los colegas tienen alguna consulta que hacer. Alicia, Fernando, que nos acompaña todavía, él tenía una reunión, así que si no hay consultas. Yo una consulta. Senador Rabín, que no te veo. Sí, yo quiero saber, Alicia, señora Alicia, las empresas salmoneras, ¿cada cuánto tiempo le entregan la información sobre la cantidad y clase de antibióticos y antiparasitarios? ¿En qué etapas? Sí, la norma obliga a entregar los datos de cuánto usan y qué antibióticos una vez al mes, ya los 5 primeros días del mes siguiente, pero ahora con la incorporación de la receta en línea nos informan cada vez que tratan. O sea, creo que somos uno de los servicios veterinarios que tiene mayor cantidad de información disponible. Ya, y una contrapregunta. ¿Y no sería más conveniente al término del ciclo productivo? No, senador, porque nosotros tenemos que ir evaluando justamente por el desempeño de la gestión sanitaria y la vigilancia veterinaria, el performance de un centro. En realidad nosotros medimos mortalidad semanalmente. Y ahí tenemos la primera barrera para vigilancia. Y esto nos da una segunda barrera que es una vez al mes. Estos datos los vamos analizando nosotros para dirigir la fiscalización y dirigir la vigilancia sanitaria. Sin embargo, nosotros creemos, y usted tiene razón, que la publicación en la página web debiese ser al término del ciclo, porque es enredado que un centro ocupó un mes, en fin. Entonces, para efectos que usted seguramente está pensando para la ciudadanía y para los consumidores, es importante el ciclo productivo y la comparación con otros ciclos de otras empresas en mismo periodo y en mismo lugar, porque no es lo mismo un centro en Aysén que un centro en Los Lagos, y no es lo mismo un centro de cojo que de salmón cojo que un centro de salmón del Pacífico, porque son periodos distintos. Como diría ahí nuestro epidemiólogo, son cohortes distintas. Ok, gracias. Gracias, Alicia. Senador Girardi, ¿querías hacer una consulta? Alicia, hablaste de que habían empresas que se negaban a entregar información y que habían tenido que ir a transparencia. ¿A qué se refiere? Esto ha sido súper interesante. Nosotros generalmente publicamos la cantidad de antibióticos. En el tiempo, como está el Consejo de Transparencia, nosotros tenemos que preguntar al Consejo de Transparencia, y en el tiempo habían varias empresas que se negaron. ¿Pero luego, se negaron a qué? A que nosotros publicáramos la información. Pero luego evolucionaron y están aceptando, y nosotros ya estamos publicando, yo creo que la información del uso de antibióticos. ¿De qué porcentaje de la empresa? 70%, todavía nos falta. Lo que pasa es que hace poco, Oceana insistió mucho en la publicación de los datos de la producción y el uso de antibióticos. ¿Para qué? Para calcular un índice de consumo de antimicrobianos, que es un tema que no hablamos en la presentación, que es bueno para comparar, es decir, cuánto antibiótico consume por kilo o gramo de pescado. Y ahí hay varias empresas que no quieren entregar la información, fundamentalmente porque dicen que afecta la libre competencia. Entonces estamos en una discusión jurídica, nosotros estamos esperando que nos digan, y cuando nos digan que sí, lo publicamos. Te pido un favor, ¿nos puede enviar la información de todas las empresas que se niegan a entregar la información? Por supuesto, se lo haremos llegar. Obligatorio y debería tener una sanción penal si no lo hacen. Yo creo que es una de las indicaciones que yo voy a presentar. Entonces, pero te pido si nos puede enviar la información de todas las empresas que de alguna u otra manera han dificultado la información y que sea una información que le llegue a la comisión. Lo segundo, que hay un aspecto que a mí me parece que hay que incorporar, yo no sé si está incorporado, que es que, claro, a mí me parece interesante que, y bien lo que están haciendo de medir los temas de residuos y otros aspectos, pero sería interesante medir los aspectos ambientales, es decir, por ejemplo, medir resistencia en los fondos marinos. Creo que debería ser un tema, no sé si se está haciendo sistemáticamente, pero nosotros debiéramos tener un parámetro, un indicador de impacto en el medio ambiente. Y uno interesante es ver el fondo marino debe estar lleno de bacterias y podríamos ver si esas bacterias están teniendo niveles de resistencia que pueden ser importantes.
Lo otro es que lo que nosotros estamos acá, y por eso la alerta de la Organización Mundial de la Salud respecto a la resistencia, hay que entender que las bacterias transmiten su resistencia de manera horizontal. O sea, Sí. envían material genético horizontalmente que sale e ingresa a otra bacteria y por lo tanto es muy rápido el proceso de adquirir la capacidad de resistencia para bacterias que a lo mejor ni siquiera estuvieron en relación con el antibiótico. Y eso yo creo que es importante que se ponga como parte de la conversación. Esto es un problema de la salud del planeta porque la resistencia que puede haber en Chile o los procesos chilenos no solamente afectan al proceso de resistencia en Chile, sino lo afectan globalmente y debilitan todos los ecosistemas, como ya hemos señalado. Ahora, lo que sería interesante, yo creo que no hay mejor evaluador, a mí que me tocó hacer la ley de etiquetado de sellos negros, rápidamente, a pesar de que permitió el derecho a saber, yo diría que gran parte de la industria terminó disminuyendo sus niveles de sal, grasa y azúcar. Incluso aquellos que tienen sellos, antes ponían, qué sé yo, tenían cantidad de azúcar gigantesca y hoy día, a pesar de tener sello, por lo menos tienen menos azúcar que antes. A lo mejor no han logrado llegar a la meta. Acá también sería interesante establecer un etiquetado de antibiótico a los productos animales que usen antibióticos. Creo que el derecho a saber de la ciudadanía, y creo que eso puede ser uno de los mejores evaluadores, que tengan que poner, mire, en el proceso y ayuda a la trazabilidad también en el proceso, se utilizaron tales y tales y tales antibióticos. Yo creo que sería algo que ayudaría porque las propias empresas tendrían un evaluador y un sancionador ciudadano y un premio a aquellas empresas, como tú dices, que o usan muy poco o lisa y llanamente logran no usar antibióticos porque invierten y se preocupan de la salud del océano, que es la que, así como hablamos de la salud del planeta, que es lo que va a determinar la salud o mala salud de las personas, la salud de los océanos es la que va a determinar el nivel de inmunidad, de estrés, de calidad de vida de los salmones, porque los salmones estresados, hacinados, igual que los seres humanos, van a tener menor capacidad de resistencia a enfermedades, van a tener más enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos comentarios, y me interesa mucho saber si se están haciendo estudios de impacto o de monitoreo de los fondos marinos, por ejemplo, en materia de resistencia antibiótica. Senador, usted tocó un tema súper, en realidad es clave para hacer un buen análisis de riesgo, saber qué ocurre en el ambiente, para tener línea base. Nosotros en Chile no tenemos, se hizo una vez un proyecto de IFOP, yo diría hace unos 5 o 6 años, que no logró terminar bien porque no tuvo problemas para sacar los muestreos, pero yo creo que es bueno promover las líneas base. Nosotros tenemos que saberlo, yo estoy de acuerdo con usted, los mecanismos de transformación, transducción y de conjugación hacen que la transferencia de material genético entre las bacterias sea horizontal, tenemos que saber qué pasa con la bacteria al lado. Y yo creo que es bueno promoverlo a través de la Política Nacional de Acuicultura y a través de las comisiones porque es un tema relevante para poder avanzar. Si no sabemos el riesgo, no podemos intervenir, si eso yo lo aprendí en el tiempo. Y lo otro, lo de los sellos, me parece, yo también tengo pánico por los sellos, le debo decir, casi sueño y pesadillas por consumir alimentos con sellos, y mis hijos también, así que yo creo que es una buena alternativa hacerlo. Y finalmente, yo quería ir un comentario que hizo el doctor Wolf, que la resistencia antimicrobiana se mide hay especialistas en este tema, por médicos especialistas y médicos veterinarios en laboratorio, a través del sistema de medición de la sensibilidad in vitro. Yo quisiera hacer un homenaje póstumo. Yo soy microbióloga de origen, pero siempre fui aprendiz, nunca llegué a ser profesora titular, y tuve un profesor muy querido, que es el doctor Lázaro Zurich, que es uno de los mejores farmacólogos, ya murió, en medicina veterinaria. Yo creo que esa expertise es algo que tenemos que promover en la formación médico-veterinaria y en la formación médica humana, que es la capacidad de poder establecer diferentes métodos de medición de la sensibilidad in vitro de los antibióticos. Importante acerca de los sellos, lo último, importante, se me queda un tema, Presidenta, disculpe, los productos importados.
con Marcela nos tocó ir a la conferencia mundial, la penúltima conferencia que fue en Vietnam, y nosotros insistimos mucho, pese a que había alta resistencia, de que nos invitaran a conocer un centro de Pangacio. Fuimos al centro de Pangacio y primero el jefe de centro, entre comillas, no es una persona familiarizada ni experta, es un cuidador más bien, y le preguntamos, ¿ustedes usan antibióticos? No, dijo, para nada, no usamos nada, usamos solo alimentos. Y bueno, con Marcela, como somos fiscalizadoras de corazón, nos metimos a la bodega, ¿ya? Una bodega que tenían ahí, y encontramos sulfamastrometropin, encontramos no me acuerdo qué otro antibiótico, o sea, existe uso de antibióticos en producciones que no son controladas, de ahí la importancia del control. Entonces, hay un riesgo en los alimentos importados que probablemente también tenemos que evaluarlo. Y acuérdense que hoy día, lamentablemente, yo defiendo los pescados chilenos, estamos teniendo pangacio de Vietnam, tilapia, reineta de Argentina, el famoso salmón chino. Entonces yo creo que ese es un tema importante de considerar, probablemente que sea trato país como los alimentos importados. Senador Chauhan. Tienes que activar tu micrófono. Sí, presidenta, no. Que tal como nosotros lo hemos visto en el Congreso del Futuro con los expositores que hemos traído año tras año, nosotros somos lo que comemos. La microbiota efectivamente produce un impacto decisivo finalmente en nuestra salud. Y por eso nosotros hemos defendido con tanta fuerza este proyecto de ley. Entonces, acá falta información a los consumidores, lo que señala Alicia nos deja con mayor evidencia, además, si es que no hay control incluso respecto de los productos del mar que se importan, tenemos un problema mayúsculo. Entonces, yo creo que es importante, Presidenta y Senador Girardi, ver cómo podemos avanzar justamente en este proyecto, porque esto claramente es una necesidad ineludible de la cual hay que hacerse cargo. Yo creo que ha sido súper ilustrativa la sesión. Jaime, ¿querías hacer alguna pregunta? Quería hacer un comentario, solo agradecerle a la doctora Gallardo y al doctor Mardones, excelentes presentaciones, nos abren todo un mundo a un tema que es súper importante para la discusión de esta ley. Creo que es muy importante, y yo no conozco mucho de leyes, porque no trabajo como usted en el Senado, pero la ley de pesca me parece que todo puede tocar varios aspectos que son importantes y no sería bueno estar discutiendo lo que ya se ha discutido antes o trabajar sobre la ley de pesca, que parece que es súper interesante en todos los aspectos que tienen que ver con esto. Sé que algunas cosas ya están incluidas dentro de la propuesta de trabajo, pero sería bueno saber qué tantos temas aborda la ley de pesca y que se relacionan, ¿no es cierto?, con el tema que vamos a discutir y pueden ser cosas que ya están discutidas con anterioridad. Y lo otro importante, ¿no es cierto?, es que el impacto ambiental es una deuda. Yo concuerdo con el senador Girardi, ahí hay un tema que conocemos los residuos, lo que comemos, pero no en lo que queda en el ambiente, y eso es muy importante, especialmente en la industria de la acuicultura. Importante va a ser, y probablemente la doctora Gallardo tiene más información, cómo se manejan los antibióticos en otros países que producen salmones, ¿no es cierto?, que probablemente hemos escuchado que ocupan menos antibióticos que nosotros, probablemente trabajan con otros estándares que lo desconocemos. Entonces va a ser interesante conocer la experiencia de lugares que consumen menos antibióticos en esta área. Así que yo creo que es un tema que todavía tenemos que conocer un poco más, digamos, y seguir trabajando en el desarrollo de estas discusiones, ¿no? Yo coincido, quiero agradecerte, Alicia, agradecer a Fernando también. Creo que hay harto aquí que vamos a seguir trabajando, así que les vamos a estar pidiendo algunos detalles, yo creo, de cómo juega esto con otras normas, pero vamos coincidiendo en la necesidad de avanzar en este proyecto. Así que agradecerte a ti nuevamente, a tu equipo, la presentación. Y lo voy a mostrar a mi equipo, que no los mostré, estaban la subdirectora y el jefe de salud animal, así que estamos aquí con la mascarilla. Nos vamos a estar molestando con algunos temas más de detalle. Gracias, Presidenta, por la invitación y saludos a todos y todas. Sí. Bueno, estamos sobre la hora, así que yo voy a dejar hasta aquí la sesión, agradecerle a Jaime también y a Marcelo por acompañarnos.